Hola, queridos amigos, queridos estudiantes. Vamos a analizar hoy, en este círculo de breves presentaciones sobre Freud a un nivel filosófico, vamos a analizar hoy el sentido de la pulsión, el término de la pulsión. El término pulsión es de inspiración alemana, está en lenguaje alemán, y ha tenido una serie de inconvenientes de traducción cuando se ha traducido. En primer lugar, sería confundido con instinto. Este problema viene de las versiones inglesas. Entonces hay que hacer la advertencia. Eh, el término en sí mismo, Freud entendió que podía ser confundido fácilmente, efectivamente, con instinto. ¿Mm? Entonces, viendo eso, Freud hizo una advertencia. Se utiliza instinto en alemán cuando estamos en presencia de una tendencia de carácter animal zoológico, y esa tendencia se puede decir que está inscrita por herencia en la especie, y además de eso aparece como un comportamiento, como un tratamiento específico en la especie. Y cuando se dice específico es que a esa especie le corresponde de esa manera en que se representa, de esa manera en que se presenta, y además de eso, que es fijo, tiene un carácter fijo. El instinto es fijo. Por su contraparte, entonces, la pulsión sería otra cosa que eso que hemos descrito por instinto. Por eso, cuando ustedes analicen y se encuentren con los términos freudianos de pulsión e instinto, hagan esa discriminación. Esto se aplica si aparece instinto. Esto es a nivel zoológico, esto es a nivel de especie, esto es un comportamiento siempre fijo y establecido y específico. Si se comporta diciendo sí a todas esas preguntas, se trata entonces del instinto zoológico. No es de la pulsión freudianamente hablando. Entonces, ¿cómo se comporta la pulsión? ¿Qué es la pulsión? La pulsión, en su término alemán, significa fuerza, impulso, ímpetu, en su expresión etimológica. Ahora bien, en cuanto tal, Freud identifica por pulsión un proceso que es impulsado, ¿no? Es una fuerza en un proceso, es una fuerza en proceso que lleva una carga, ¿no? Es una fuerza que va progresivamente desplazándose y que lleva una carga. Una carga significa un empuje, un arrastre. Vean que este término es muy neurofisiológico, es muy eléctrico, es muy propio de la época de la neurofisiología alemana en boga. Lleva una fuerza energética. La pulsión es una fuerza energética que tiene una función de arrastre, de carga y empuje. Tiene relación con una estimulación corporal. El cuerpo es el que va a experimentar esa carga de empuje. El cuerpo puede experimentarla de dos maneras. Cuando recibe un impulso externo, y entonces el cuerpo sabe que ha sufrido un estímulo, y ese estímulo se registra como una energía que el cuerpo experimenta y por tanto que estimula el cuerpo. Y por tanto pone en tensión al cuerpo respecto a su estado anterior. En su estado anterior llamaríamos estado de reposo. En su estado actual, estimulado, estado de excitación energética, estado de activación energética. Esa energía ahora está tensa. Tiene que fluir desde la zona que ha recibido el impacto, el estímulo, hacia alguna recepción energética, hacia alguna recepción neurológica, hacia un corpúsculo de recepciones nerviosas. Tiene que ir hacia
la concatenación de su desenlace energético. Tiene que estar relacionada con un proceso de esa liberación progresiva de energía desencadene una actividad. Quiere decir entonces que la energía pulsional tiene un destino, tiene una función, tiene una orientación. Pero esa misma energía podría ser generada desde el interior del yo, no desde el exterior, sino desde el interior del yo. Esa pulsión puede venir frenéticamente desencadenada desde una asociación del ello con el inconsciente o con prácticamente un afloramiento espontáneo, libre, poco controlado y por supuesto involuntario desde el inconsciente hacia el preconsciente y hacia el consciente. Es una energía que se va a orientar de manera progresiva a tratar de desencadenarse para buscar, para lograr un placer. Es una orientación, no tiene límites, no tiene barreras, no tiene responsabilidades morales, pero cuando llegue al estado de preconciencia va a ser construida, manifestada de otra manera. Probablemente porque hay una educación que le impide ser visualizada, porque que le impide ser concretada de la manera en que quiere expresarse. Entonces la educación, el super yo, el conjunto de lineamientos culturales le va a servir de contrapeso, de frontera. La energía como tal pulsional está relacionada entonces con la obtención de un placer. No es que está para el placer, no, no, eso no es. No es, no hay que ver a la pulsión en una relación aristotélica de fin y finalidad del fin, no. Sino que para Freud la pulsión tiene un propósito de pulsión nada más. Soltarse, liberarse progresivamente. El fin es lo de menos. Que, porque además, cuando llega a finalizarse, cuando llega al fin, la energía se agota. Ya cumplió su objetivo de energía. Ahora simplemente aparece una satisfacción, una manera de manifestación de esa energía transformada en un acto, en un fallo, en un error, etc. Pero lo importante para Freud es que la pulsión tiene un desenlace. Perdón, tiene un progreso. Y ese progreso es progresivamente eso, desenlace. ¿Ah? Es un trip en alemán, es ah, un proceso de escaleras que se van llevando hasta terminar de explotar, transformándose en otra cosa. La transformación final es lo que puede ser sublimado, canalizado a una manifestación socialmente admitida. Ya hemos dicho que hay una sublimación. En el video número 4 hemos hablado de sublimación. Ya vamos a hablar más adelante específicamente de esto en otro video. Pues bien, entonces lo que importa en la pulsación es que la energía existe y se va transmitiendo progresivamente y con ese transmitirse se va agotando también. Esa es la función de la energía. Transmitirse y luego transformarse en un impulso, en otra acción, en un movimiento, en una obra. Para Freud hay que destacar que la pulsión tiene una connotación sexual humana. Y cuando se dice sexuales, de gratificación humana. Freud dice, yo pude usar otro término, sí lo pude usar, pero no quise usarlo. Porque el contenido es ese, la experiencia que tiene todo el cuerpo, toda la vida psíquica, cuando realiza el desencadenante de esa pulsión, cuando esa pulsión existe en esa vida psíquica y se hace parte de la vida corporal, el goce es como el goce sexual, es esa experiencia, es un goce erógeno si va a una zona específica, pero como está desencadenando placer, quiero que lo entiendan, es un placer similar
a la sexualidad genital. ¿Mm? Pero Freud no llega a decirlo así, sino que dice, para poner impacto, es sexualidad, es expresión de placer sexual. Cuando este placer sexual, que se dirige a zonas erógenas, la boca, el cuello, los oídos, el ano, se descubre y se desplaza hacia los genitales, femeninos o masculinos, entonces esa zona erógena produce una pulsión sexual, pero de orientación genital. Así se llama pulsión sexual genital. Y es la representación sublimada, el noviazgo, el matrimonio, el beso, la caricia. Cuando esa genitalidad bien desarrollada existe y la gratificación existe, se va a manifestar a nivel de beso, sublimación de esta pulsión, a nivel de beso, a nivel incluso de mirada, de caricia, como dije antes, a nivel de identificación con la persona. Cuando hay una identificación de la persona real como objeto de amor, o sea, cuando la pareja existe como objeto de amor, como objeto de extensión a la que yo amo. ¿Mm? En esa medida, entonces, hay un equilibrio de la maduración por edad biológica, de la maduración psíquica, obedeciendo a los procesos de crecimiento desde la vida fetal, la vida del bebé, la vida del niño y la vida del adolescente, y la vida genital de quien como hombre o como mujer tienen una relación de pareja y tienen después una relación de contacto con hijos y con seres humanos. Si todo eso va progresivamente y va bien y no hay un desfase porque alguien se quede anclado en un desarrollo erógeno, digamos, estático, fijo, por ejemplo en la boca, y nunca desarrolló su afecto, su desarrollo, su placer anal, o fue leve, pero nunca se quedó estancado ahí, va bien. Pero si se queda estancado en uno de esos procesos, el oral, el anal, el genital, sin integrarlo al oral y al genital, si alguien se queda estancado, aparecen las patologías. De la sexualidad no, ha, no se ha desarrollado, no ha evolucionado adecuadamente. Y entonces tenemos seres humanos desadaptados conductualmente. Y por tanto, la energía, la orientación de la energía pulsional se ha utilizado, sí, se ha desarrollado, sí, se ha consumido, sí, pero con destinos caóticos, no con destinos gratificantes realmente, sino con la perversión de sus destinos. Por eso es que al final la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad está relacionada con efectivamente la orientación de la pulsación. Y por eso también, dirá Freud, es que no es solo los órganos erógenos, sino que podemos sentir con todo el cuerpo como un órgano erógeno. El oído, la nariz, la visión, los labios, el pecho, todo siente como una sola unidad erógena. Y cuando todos los desarrollos de la personalidad han satisfecho ese progresivo desarrollo, crecimiento de la sexualidad corporal, del desarrollo de la corporalidad, lo han logrado satisfacer a cabalidad, superando las etapas, no anclándose a las etapas, es cuando tenemos una persona confiable socialmente, conductualmente, adecuada el tratamiento a otros, hacia el tratamiento a otros. Podemos confiar en esa persona porque está madura fisiológicamente, corporalmente y psíquicamente. No tiene anclajes de perversión, sino que lo que tiene son problemas de relación que se han generado en el contacto
continuo, diario con el yo. Por eso es neurótico. La mayoría de las personas sanas, diría Freud, conductualmente son neuróticos. Sus órganos están bien, su sexualidad orgánica está bien, su desarrollo de la energía pulsional está bien, pero sus relaciones con el exterior han producido pequeños traumas a veces, han producido a veces pequeños resentimientos, y eso produce la necesidad de un superego que esté controlando las conductas de búsqueda de placer y del vencimiento del displacer. El amor es algo relacionado con la pulsación. El odio también. Los sentimientos también. Desde el inconsciente llegan fuerzas al exterior que buscan amar, que buscan expresarse, que buscan recibir gratificación. Así es como hay que entender inicialmente la pulsión. Como una fuerza que llega, como una fuerza que tiene una cantidad, como una fuerza que es propia de una vida propia, individual, personal, y que latentemente se puede expresar y puede salir, y que está ahí, por eso latente, con la posibilidad de salir. Esta fuerza también puede ser expresada en un nivel de nacimiento en el inconsciente, justamente en la frontera con el ello. Ahí donde está el ello, en el inconsciente, esa parte personal, ahí está esa fuerza, tratando de enamorar al ello para que el ello se le exija al yo, trasladándose por la frontera del preconsciente. Freud decía, en este sentido, esta fuerza tiene algo de mitológico, porque es como el hambre que siente, ¿m?, el inconsciente por tratar de saciarse a nivel consciente. Es el desencadenante de hambre que quiere alimentarse de algo y encuentra que su alimento lo encontraría efectivamente en la vida consciente. Es como el deseo de ser amado, ¿m? Es como una fuerza que necesita salir para encontrar amor afuera. Pero dice Freud, pero no hay que ser tan ciego, ¿no? Esta fuerza pulsional nació del inconsciente. Busca amor y con suerte se trae a su hermana la discordia, la división, la muerte, la destrucción. Es una fuerza interior que produce estimulaciones para que se realicen actos, para que se desencadene una excitación y que cae cuando esa excitación ha llegado a un órgano. Es una fuerza que evidencia una construcción progresiva y que cuando no se puede expresar bien como construcción, al final, pasando la barrera preconsciente-consciente, muchas veces se ha quedado anclado como un deseo frustrado y como una limitación de la vida, y por tanto es lo que está detrás de la manifestación de ciertos síntomas. La persona tiene un tic, la persona tiene un movimiento falso, en lugar de agarrar algo se le cae. La persona confunde una palabra con una tela, ¿no? La persona en lugar de decir hola dice adiós. La pulsión estuvo detrás de ese síntoma. Detrás de ese síntoma hubo una pulsión y hay que saberla leer. Y esa pulsión siempre tiene un contenido de búsqueda de placer. O sea, esa pulsión siempre sigue siendo sexual. Y hay que ser sinceros, porque esa pulsión está relacionada con nuestra vida psíquica. Y nuestra vida psíquica hay que tenerle atención, porque está relacionada con nuestra vida corporal. Y que si esa pulsión clausurada en su manifestación total se transformó en un síntoma leve, como un tic,
como un lapsus linguae, como un error, como un olvido, de alguna u otra forma puede estar haciendo referencia a una búsqueda de placer insatisfecho, o puede estar generando una especie de neurosis conversiva o de histeria conversiva o de un problema de vida que está ahí más en el fondo. En el principio del placer, más allá del principio del placer, Freud analiza estos acontecimientos de lo que puede significar una limitación exagerada de la búsqueda del placer, porque hay sociedades que al último Freud le preocupan mucho, Freud de los 1920 a 1939, le preocupa mucho cómo hay sociedades que controlan tanto, que dominan tanto al yo, que, o sea, que tienen un super yo tan grande, que limitan las manifestaciones de búsqueda de placer, que viven castigando la expresión de encuentro amoroso, alegre, satisfactorio con el otro, que viven castigándose y creando morales de represión de la búsqueda de la felicidad. Eso le preocupaba mucho y decía, son sociedades que probablemente tienen una pulsión más que por la vida, más que por el placer de agredir, por el placer de destruir, por el placer de la discordia. Y recordando la mitología, la discordia, que es hermana de Eros, que es hermana de amor, era tan furibundamente trágica, tan odiosa, tan enemistosa, que incluso estando ausente, causaba males. Incluso ausente, no era que causaba un mal, no, causaba una fila, una procesión de males. Y por eso decía Freud, tengo miedo de que tanta educación, de que tanto exceso de reglas, de que tanta moralización, de que tanta sociedad nerviosa por cumplirle a una moral, sea realmente la manifestación de que se está viviendo una educación y una socialización de muerte fundada en la discordia. Bien, espero haberles aclarado un poquito de este tema, que puede ser así como muy enredado a veces, y espero encontrarlos en otra charlita. Muchísimas gracias por la atención.